Vamos a hablar acerca de los modelos pedagógicos. Como futuros profesionales de la educación, es muy importante que conozcamos los distintos modelos pedagógicos que existen, para que con un pensamiento crítico elijamos el más apropiado. Vamos a iniciar analizando su concepto. Este se refiere a la construcción mental que regula el proceso educativo, o en otras palabras, a representaciones o esquemas ideales que muestran teóricamente las relaciones, las funciones y las estrategias que se presentan en el proceso educativo. Han habido varios autores que han dado su propio concepto. Por ejemplo, Flores las define como construcciones mentales mediante las cuales se reglamenta y normativiza el proceso educativo, definiendo qué se debe enseñar, a quiénes, con qué procedimientos, a qué horas, según cuál reglamento disciplinario. De igual manera, plantea que estos modelos son efecto de la concepción del mundo y de las ideologías que marcan la vida intelectual y en cada sociedad históricamente determinada. Para Parra, es una serie de componentes que permiten definir los propósitos, contenidos, metodologías, recursos y evaluación que serán tenidos en cuenta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, veremos las características de los modelos pedagógicos de mayor incidencia, que son 4: el tradicional, el conductista, el cognoscitivista y el crítico. El modelo pedagógico tradicional es uno que muchos creen que ya ha sido superado. Sin embargo, la realidad es que aún existen docentes que aplican este modelo. Este enfoque se originó en la escolástica, que es la filosofía propia de la Iglesia Católica, que imperó desde los siglos IX hasta el siglo XV. Una de sus características es que es enciclopedista. Esto quiere decir que el contenido consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados de generación en generación, que se transmiten a los alumnos como verdades acabadas, estáticas. Y generalmente estos contenidos están disociados de la experiencia de los alumnos y de las realidades sociales. Otra característica es la educación del carácter, la disciplina como medio para educar, el predominio de la memoria, ya que hay que aprenderse los contenidos al pie de la letra. El currículum centrado en el maestro, puesto que ese será el encargado de transmitir la lección que deben aprenderse los estudiantes. Así, el aprendizaje es también un acto de autoridad, donde los estudiantes solo son receptores y los métodos que se utilizan son verbalistas. El siguiente modelo pedagógico es el conductista. En este, la función de la escuela es transmitir saberes aceptados socialmente, pero también modelar la conducta. Esta es la diferencia con el anterior, ya que para este modelo el aprendizaje es el resultado de cambios más o menos permanentes de conducta y en consecuencia es modificado por las condiciones del medio ambiente. Así, el aprendizaje es originado en una triple relación de contingencia entre un estímulo antecedente, la conducta y un estímulo consecuente. El método que se utiliza básicamente es la fijación y control de los objetivos instruccionales, formulados con precisión y reforzados minuciosamente. Las etapas para llegar al dominio de las destrezas y aprendizajes deben ser subdivididas en tareas pequeñas y los reforzamientos deben ser contingentes al logro de cada conducta. En este modelo pedagógico, el maestro es el diseñador de situaciones de aprendizaje en las cuales tanto los estímulos como los reforzadores se programan para lograr las conductas deseadas. En una sociedad capitalista, este modelo conductista se utiliza para crear en todos esa conducta de producción. El siguiente es el modelo pedagógico cognoscitivista. La meta educativa dentro de este modelo es que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a la etapa de desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. Así, el aprendizaje
se ve como la modificación sucesiva de las estructuras cognitivas que son causa de la conducta del hombre. Entonces aquí vemos la diferencia con el anterior modelo pedagógico, porque en el anterior se trabajaba directamente sobre la conducta, mientras que aquí se trabaja sobre las estructuras cognitivas. El maestro cumple papeles muy importantes dentro de este modelo pedagógico. Primero, debe tener en cuenta el nivel de desarrollo y el proceso cognitivo de los alumnos. Debe orientar a los estudiantes a desarrollar aprendizajes por recepción significativa y a participar en actividades exploratorias que pueden ser usadas posteriormente en formas de pensar independiente. Deben ser facilitadores, estimuladores de experiencias trascendentales, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades de pensar y de reflexionar. Así, los maestros son mediadores que ayudan a definir los procedimientos para resolver los diferentes problemas. Entonces vemos que los estudiantes ya no solo son receptores de conocimientos, sino que deben tener la habilidad de desarrollar su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales para una humanidad en consideración del hacer científico. En este modelo, lo importante no es el resultado del proceso de aprendizaje en términos de comportamientos logrados y demostrados, sino los indicadores cualitativos que permiten inferir acerca de las estructuras de conocimientos y los procesos mentales que las generan. Por último, los contenidos de la enseñanza y el aprendizaje se privilegia los conceptos, estructuras básicas de la ciencia para destacar la capacidad intelectual comprometido con una concepción de hombre y sociedad. Y finalmente tenemos el modelo pedagógico crítico, que es el resultado de los trabajos de la teoría crítica en las décadas de los 80s y 90s. Este se interesa en una crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente en situaciones relacionadas con la cotidianidad escolar y la estructura del poder. Pero también se interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo, con el fin de transformar la sociedad. Así, examina a las escuelas tanto en su medio histórico como en su medio social, por ser parte de la hechura social y política que caracteriza a la sociedad dominante. En este modelo, los maestros tienen 3 papeles muy importantes. Primero, tienen que ser personas crítico-reflexivas que cumplan un rol político en y con su comunidad. Deben coparticipar con sus estudiantes en la reflexión crítica de sus propias creencias y juicios. Y deben cuestionar críticamente los textos que se utilizan. Hay varios teóricos que han aportado a este modelo pedagógico. Por ejemplo, Paulo Freire, quien establece los fundamentos para entender la educación liberadora y sus posibilidades. Propone las relaciones dialógicas entre profesor-alumno con el fin de promover procesos de concientización y liberación. Otro teórico es Donaldo Macedo, que se interesa básicamente en el análisis de los procesos de alfabetización, cultura y poder. Por otro lado, Ira Shore focaliza su trabajo en la propuesta de la educación como un proceso de empoderamiento. Michael Apple estudia las relaciones entre currículum McLaren-Peter, pedagogía crítica, en corrientes pedagógicas, Manizales, Cinde y Poder, ¿quién es silenciado? Quien tiene la palabra, escuela y democracia, conservatismo y educación, sociología de la educación, ideología y educación. Por otro lado, Arnold Witz critica las relaciones entre política y escuela y la crisis de la educación. Y por último, Henry Giroux centra su trabajo en la propuesta de la labor intelectual de los maestros, las teorías de la reproducción y la pedagogía de la oposición. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Todos los contenidos se obtuvieron de la guía de Cátedra Integradora de la Universidad Técnica de Loja.